Se ha iniciado la grabación. Adelante, por favor, ingeniero Castro. Bueno, buenas tardes con todos los participantes. Primeramente para agradecer a nuestro divino creador y también darles la bienvenida a cada uno de los participantes desde aquí, desde la calurosa Huancavelica. Y hoy día tenemos pues el taller denominado Sistema de Riego Tecnificado para la Mejora de las Praderas Naturales Altoandinas, que estará a cargo por la Unidad Zonal Huancavelica, por el consultor ingeniero Edgar Hugo Zulca de la Cruz. Para lo cual doy pase pues al ingeniero Edgar para que pueda iniciar con el taller. Muchas gracias. Adelante, ingeniero Edgar. A ver, muy buenas tardes con todos los presentes en esta oportunidad para, pues una vez más, bueno, es el tercer evento que venimos compartiendo, básicamente experiencias desarrolladas pues en nuestras comunidades altoandinas, en el marco del departamento de Huancavelica, y también hemos desarrollado en la provincia de Huarochirí, en el departamento de Lima. Estas actividades que venimos a compartir, pues se enmarca en una necesidad muy importante, ¿no? Para el desarrollo ganadero y agrícola, que pues nuestras comunidades viven de ello, ¿no? Entonces, el tema que estamos tocando el día de hoy titula Sistemas de Riego Tecnificado para la Mejora de las Praderas Naturales Altoandinas, ¿no? Bien, y cuando visualizamos el panorama o el ecosistema de nuestras comunidades donde se desarrollan diversas actividades, lógicamente el recurso hídrico que cuenta en cada zona es solamente pues los efectos de la lluvia, pequeñas lagunillas o pochas y algunos manantes que brotan, ¿no? Y básicamente el nevado. Eso es en épocas, digamos, de lluvias, pero en épocas de estiaje, los cuales se prolongan con mayores fechas o por mayor tiempo, pues es un poquito muy complicado, ¿no? Y en estos tiempos que cada vez más pasa, por los años, por los problemas climatológicos vienen pues perjudicándonos prácticamente, o vemos la escasez del recurso hídrico cada vez más se va intensificando y la necesidad por ella es más. Y ya vemos incluso la competencia, ni para el consumo humano podemos encontrar en algunos lugares este recurso tan apreciado que es el agua, ¿no? Y nos vemos pues prácticamente, nos encontramos en un peligro para poder pues desarrollar nuestras actividades ganaderas y agrícolas en algunos de ellos, ¿no? Entonces, justamente por esa necesidad que se ven estas alternativas que, pues, si muy bien es cierto, se desarrollaron o se desarrollan con mayor intensidad en la costa o donde se desarrollan actividades agrícolas intensivas, ¿no? Pero cuando nosotros queremos desarrollar o mejorar nuestras pasturas naturales, nuestro ecosistema natural o las praderas naturales, donde se encuentra nuestra ganadería altoandina, nos vemos obligados también a optimizar básicamente el recurso hídrico. ¿Cómo optimizamos nuestro recurso hídrico que tenemos, ¿no? Y aquí tenemos, pues, un concepto, consiste en aplicar el agua imitando la lluvia, es decir, mediante un chorro de agua pulverizada en gotas. El mecanismo funciona a través de una red de tuberías que transporta el agua hasta los aspersores, o los cuales hacen a su vez, ¿no? Y utilizando la presión para dispararla.
tenemos que mecanizar o tenemos que adaptar estas actividades o los mecanismos de funcionamiento del sistema de riego por aspersión, como ya mencioné, desarrollados intensivamente en la costa, para pues desarrollar en la mejora de nuestras praderas naturales, ¿no? ¿Cuál es la importancia del sistema de riego tecnificado? La importancia, nosotros lo vemos, este tipo de tecnología del sistema de riego tecnificado nos permite a los pequeños agricultores y ganaderos, en este caso, optimizar el agua y suministrar a los cultivos o a la pastura la cantidad necesaria de manera eficiente para su desarrollo, disminuyendo de esta forma el desperdicio de este valioso recurso que es cada vez más escaso. Entonces, en estos tiempos, pues el agua es muy valiosísimo y no podemos ya seguir desarrollando quizás nuestro riego por inundaciones, porque ya no alcanza el recurso hídrico, ¿no? La disponibilidad del recurso hídrico cada vez es menor y por lo cual no podemos, en estos tiempos, darnos el lujo de llevar, pues, Disculpe, buenas tardes. conducir el agua. No se escucha. ¿Aló? ¿Se escucha? Hola. Sí se escucha, sí se escucha. Ya, ok. Ya, entonces Sí, continuamos. se está escuchando. Ya, ok. Entonces continuamos. Entonces, en estos tiempos, como ya repetía, pues no podemos darnos el lujo de pues conducir el agua por inundación o por inundación, básicamente regar los cultivos o algunas siembras de pastos naturales que nosotros, o de pastos cultivados que podamos tener en nuestras praderas naturales, en nuestros ahijaderos o en pequeños corrales que tengamos, ¿no? Básicamente porque ya la cantidad de recursos hídricos es menos y también por la geografía o la geomorfología del territorio donde estamos haciendo el trabajo. Básicamente la evapotranspiración pues permite que va disminuyendo el recurso hídrico en el trayecto que vamos desplazando, ¿no? Entonces, por ello, nos obliga básicamente a implementar pues un sistema de riego, tecnificar nuestro riego, justamente con el único objetivo de utilizar menos recurso hídrico, ¿no? Bueno, para ello, acá nos nota muy bien la fotografía, para ello lo más importante nosotros es cómo capturamos el agua de lluvia, ¿no? Lo único nos queda en las partes altas, capturar el agua de lluvia en épocas como en estas, ¿no? Donde tenemos las precipitaciones en las zonas altoandinas, en caso tenemos nevadas, y la única forma de poder hacer esas capturas de estas aguas, de este recurso hídrico, pues es haciendo nuestros pequeños diques, nuestras jochas, unas pequeñas represas o presas, mini presas, así como queramos llamarlo, desde muy pequeñas, de formación muy pequeñas, hasta formaciones más grandes, ¿no? Ahí vemos una actividad que no se nota tan claro, la fotografía. Estamos desarrollando la construcción de un dique, de una jocha, utilizando una compactadora. Ahí la comunidad o el beneficiario tiene una compactadora y estamos compactando la arcilla en la parte central del dique, ¿no? Ahí vemos también en la fotografía que el nivel natural de esta jocha, hasta dónde llega, ¿no? Y lo que queremos es cubrir por lo menos 1,5 metros más de altura para poder tener mayor disponibilidad de recursos hídricos. Lógico, a partir de ello, en medio del dique está pues incorporado ya una tubería con válvula para hacer el control y la utilización de este recurso que vamos a captar, ¿no? ¿Qué tan importante, por ejemplo, son el desarrollo de nuestras faenas comunales por los comunitarios o beneficiarios que tenemos, ¿no? Esta fotografía da mucho que demostrar o hacer ver, hacer notar a los participantes de la importancia de desarrollar
nuestras jochas para tener mayor disponibilidad hídrica y a partir del cual desarrollar nuestros sistemas de riego, ¿no? En la fotografía que vemos, del lado izquierdo, es una jocha natural, así como vemos en todo el perímetro cómo ha sido formado por el tiempo, una jochita que existe, pero una jochita temporal, ¿no? Solamente en épocas de lluvia, y en su caudalcillo, y ese caudal que mantiene, pues en épocas secas prácticamente desaparece. Entonces, lo que se ha hecho aquí es construir un dique a base de arcilla y pura piedra, que lógicamente la arcilla incluso se ha sacado en Ingeniero, época... Sí, sí, disculpe, hay por una favor. persona, Javier Carrillo, está compartiendo su pantalla y ha dañado su exposición. Vamos a expulsar a esta persona de la Ingeniera, sala. ingeniera Sí, Sarita, expúlsala esa. sí, La estamos vez pasada haciéndolo. igualito se ingresó. Sí, ya lo hicimos, por favor, ¿podría volver a compartir? Ya no está ingresando nadie más. Sí. Vamos a realizar mm, estamos A ver, rechazando ya todos, ¿sí? Por favor, ahí podemos continuar, está bien, se nota. puede dejar de compartir y volver a compartir, por favor. Ya, le vamos a agradecer. Gracias. Ya, ya, entonces ahí estamos bien. Ya, ya, entonces continuamos con nuestra exposición. Como ya les comentaba, lo más importante para tener un sistema de riego para tecnificar o conducir por canales abiertos. Vieron, no se está viendo su pantalla. ¿Puede A volver a ver, compartir, por favor? a ver, ahorita. Bien, gracias, ingeniero. Ya. ¿Puede poner una pantalla completa, por favor? Ya, gracias. A ver, continuamos, bueno, después de la interrupción. Bueno, lo que, bueno, manifestaba, pues era que para poder nosotros optar por algún sistema de riego tecnificado, tenemos que tener la disponibilidad del recurso hídrico. A partir de ahí empieza el diseño de nuestro sistema de riego, de cuánta disponibilidad tenemos para poder también planificar qué dimensión, qué hectáreas vamos a pues regar, ¿no? Ya sean pues pastos naturales o pastos cultivados, en este caso en la zona altoandina que solamente podemos contar con esos recursos o con ese tipo de cultivos, ¿no? Lógicamente en las partes más bajas ya disponemos, pues podemos tener la disponibilidad de hacer la siembra o para otro tipo de cultivos de pan llevar, como es papa y otros productos, ¿no? Eh, entonces, el tema es cómo primero tenemos que fabricar nuestro recurso hídrico, cómo tenemos que almacenar y el volumen que vamos a tener nos va a permitir pues justamente hacer nuestros cálculos y qué tan, muy aparte del volumen, también es importante pues ver la ubicación de nuestro reservorio para poder diseñar y contar también con la presión del agua que vamos a necesitar, porque a partir de la presión hídrica de nuestra joya y el desplazamiento que vamos a, pues,
recorrer prácticamente con las tuberías utilizando en este tema, con sistemas de riego tecnificado, vamos a pues, diseñar qué tanta la presión del agua, ¿no? Para poder hacer funcionar, ya sean los aspersores y otros tipos de sistemas que vamos a ver más adelante, ¿no? Yo decía en esta fotografía que estamos viendo entonces, del lado izquierdo, vemos pues como el nivel del agua inicial es mínimo, pero a partir de la construcción de nuestros diques de captación, que básicamente incluso está construido solamente artesanalmente, con piedras de la zona y las arcillas, ¿no? La arcilla o el incluso en época de estiaje, se ha obtenido solamente de esta misma laguna, de estas mismas jochitas, ¿no? No se ha dañado otro lugar o un área no se ha depredado para poder desarrollar o obtener el limo o la arcilla, ¿no? De la misma jocha hemos sacado para poder pues construir este dique que está hecho a base de y arcilla o limo, ¿no? Y en la parte central en la fotografía podemos apreciar ya prácticamente en funcionamiento el dique, ¿no? Como vemos ya ha mejorado el nivel, el caudal del agua, cual pues vamos a disponer para poder hacer nuestro sistema. En este caso se está haciendo un sistema de riego prácticamente no tecnificado, es un sistema así artesanal, solamente por canal abierto, y el riego es por inundación, ¿no? Eso siempre en cuando eso también sucede básicamente cuando hay buena calidad del agua y yo a veces también no se cuenta pues con los recursos para poder implementar un sistema de mercado, lo que también demanda de costos, ¿no? Su implementación. Entonces, finalmente, a partir de que nosotros contemos con ya nuestro recurso hídrico acumulado o captado, que es lo más importante, ya podemos diseñar pues nuestros sistemas de riego tecnificado para poder mejorar nuestras praderas naturales altoandinas, ¿no? Que pues sí, nuestros pastizales, básicamente los pastos naturales leguminosos requieren de recurso hídrico, ¿no? Y los bofedales con mayor razón. Entonces, y las grandes extensiones de pastizales naturales, pues no están próximos quizás a las lagunas o a las jochas donde nosotros hacemos las captaciones, por los que tenemos que, pues, conducir mediante tuberías para optimizar, no perder, pues, básicamente el recurso hídrico en el trayecto, ¿no? Y mejorar nuestro sistema de riego. Ahí en la fotografía que nosotros vemos es un trabajo que desarrollamos en la comunidad de Pichicahuasi, en el municipio de Pichichaca, en la provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica, a una altitud de 4.565 metros sobre el nivel del mar. El proyecto contemplaba la implementación de un sistema de riego tecnificado por aspersores, con estos pedestales fijos, para pues regar los pastos naturales. Ahí no hay, ustedes pueden apreciar, donde estamos ahí no hay pues siembra de pastos cultivados, ni otro cultivo. Toda esa pradera prácticamente es pasto natural, lo podemos apreciar, y de eso sobrevive la población que están asentadas en esa zona, ¿no? Y solamente ahí podemos encontrar son alpacas, básicamente en esta zona alpacas, ni ovinos, solamente es pura alpaca, que de eso es su sustento económico de todas las familias que habitan ese lugar y de los niños, la esperanza de esos niños, ¿no? Entonces se ha implementado este sistema de riego con la finalidad pues que le llegue una gota de agua a estos pastos y pues se mantengan para la alimentación del ganado. En esta parte tenemos 10 hectáreas de un módulo de pastos que están cercados, no sé si pueden apreciar en la parte posterior. Es un cerco perimétrico, está cercado a la ganadera, con la finalidad de proteger pues la perturbación también del pasto natural, ¿no?
La conducción, ahora el problema es en esta zona, pues no contamos con un manante, un río, un riachuelo que podamos llevar el agua. Para hacer llegar agua a este lugar hemos traído 3 kilómetros de distancia detrás de este cerro donde estoy con el cursor, prácticamente por detrás de este cerro, se viene porque en la parte alta de este cerro se ha construido un dique de captación, desarrollado por los mismos comuneros o los quienes habitan la zona, y por lo cual hemos desarrollado pues hemos aprovechado a traer el sistema de riego mediante tuberías de 2 pulgadas a partir de la laguna para poder hacer la distribución con ramales hacia estos centros, hacia estos cercos de clausura, ¿no? Todos cuentan con sus válvulas de control. Acá tenemos nuestros aspersores, son aspersores sectoriales, y los cuales pues de alguna manera permiten también pues hacer el riego de forma sectorizada nada más, ¿no? Tienen ventajas también los aspersores sectoriales. Aquí hemos encontrado muchas dificultades por la altitud, por en tiempo de helada, por ejemplo, cuando el agua se congela. Y muchos beneficiarios, algunos de ellos quizás también están participando en el evento y en otros eventos que hemos estado también compartiendo estas experiencias, se ha desarrollado ya incluso muchos proyectos de riego en las partes altas, ¿no? El tema es con la helada, con ese obstáculo nos hemos encontrado. Cuando el agua, pues lógicamente, los riegos se hacen pues por horas nada más, ¿no? Pero en las noches, cuando ya pues las temperaturas descienden bajo cero, el agua se congela y pues dañan las tuberías o las conexiones. Entonces, por el efecto de dilatación, y hasta incluso logran quebrar las válvulas. Entonces ahí hemos encontrado, a ese problema hemos buscado una solución. El detalle es no dejar con agua todo el sistema de conducción, porque los ramales prácticamente están enterrados en todo el trayecto de conducción y la distribución. Cuando en épocas de helada, estas aguas si se congelan en las tuberías, y como están cubiertas o enterradas, es más complicado su descongelamiento, ¿no? O sea, tenemos que esperar semanas, meses, hasta que pase la época de heladas para poder obtener que funcione nuestro sistema. Entonces, como este sistema de riego es por gravedad, por presión, el tema aquí es manejo del sistema de riego. Una vez concluido el uso del riego, se tiene que prácticamente dejar sin agua todo el sistema conductivo, ¿no? Donde está el cursor, más acá abajo hay una válvula. Esa válvula hay que prácticamente liberar para que todo el sistema que está instalado pues quede sin efecto de agua. Entonces no tenemos problemas de que se van a averiar las válvulas o tuberías, porque en algunos casos incluso han quebrado, ¿no? Se han quebrado las tuberías o las válvulas. Entonces hemos implementado una válvula de control, pero más para liberar, como una válvula de purga también lo conocen otros, ¿no? Pero que la válvula de purga no solamente sirva para hacer la purga al inicio, sino también después de concluir ya el trabajo de riego, ¿no? Entonces no tenemos ya el problema de la helada, ¿no? Lo otro que también hemos tenido inconvenientes, ha sido en uno de ellos, en el proceso de instalación de las mangueras, que ya como una recomendación, yo diría, ¿no? Todo el sistema está conducido por mangueras HDP. Sabemos que vienen cada 100 metros las mangueras y hay una unión, ¿no? Unión de enlace. El momento de hacer la instalación, tomar en cuenta en qué momento se va a hacer, digamos, el enterrado de las tuberías o de las mangueras, ¿no?
porque hay un tramo donde nuestros comuneros, pese a las indicaciones, ellos han tomado, detrás de tercero han optado en no tomar a una consideración, quizá por el tiempo y la premura de los comuneros quienes estaban laborando, porque es aporte comunal. Ellos prácticamente no tomaron en cuenta el efecto de dilatación de la manguera, porque también en horas del día de trabajo, y como vemos incluso está bien despejado el ambiente, pues el calor también es, es intenso, ¿no? Y pues las mangueras como son lógicamente tienen caucho, tienen efecto de dilatarse en mayor tamaño, digamos, ¿no? Y cuando llega el momento de enfriar, entonces, pones en funcionamiento por el mismo efecto del agua que va enfriando, pues las mangueras pues se van acortando. Entonces, la unión de las uniones empiezan a colapsar o hay a veces se ve lo que es la fuga, ¿no? Y perder agua no conviene, ¿no? Tenemos que optimizar, como le decía, porque también la cabecera de donde hemos hecho la laguna o la jochita, pues es limitado el recurso que nosotros disponemos para poder hacer nuestro riego en épocas secas, ¿no? Eso básicamente es esta fotografía que representa muchas experiencias y una nostalgia muy profunda por lo que quienes esperan el desarrollo de esta ganadería y de las actividades que venimos desarrollando, ¿no? Asimismo tenemos una instalación de un sistema de riego. Quizá lo vemos muy precario, pero nosotros por la experiencia que hemos desarrollado, va a veces el tema de que nuestras entidades públicas y o privadas, cuando se desarrolla un proyecto de inversión pública, pues se ejecuta o se ejecuta y pues está contemplado desarrollar que hacen así en asociaciones o a nivel comunal. Y cuando desarrollamos a nivel comunal, pues el tema de mantenimiento, de manejo, no es lo óptimo que uno espera, ¿no? Como resultados, mucho más aún. Incluso quedan obras paralizadas o abandonadas, por no decir, abandonadas, sin funcionamiento, porque es a nivel comunal. Como dicen, cuando es un terreno comunal es a la vez de todos, a la vez de nadie. Entonces no lo valoran o no lo ponen en práctica como se esperaba, ¿no? En el estudio o en el expediente técnico que se ha implementado. Entonces, cuando veníamos de este tipo de proyectos, así como vemos en la fotografía, hemos desarrollado muchos proyectos similares en muchas comunidades, pero el gran detalle es cuando se hace a nivel, el que nosotros ahorita vemos en Episcahuasi, esto es en una asociación. Aquí sí está funcionando porque son los mismos integrantes de la familia, pertenecen a esa asociación y ellos lo valoran y ellos también han puesto su aporte, ¿no? Pero cuando se hace a nivel comunal y con el proyecto de inversión pública enfocado a nivel comunal, no da los resultados esperados. Entonces, ¿por qué razones? Porque el comunero no está adaptado, no ve los efectos, o no le llama quizá la atención de hacer funcionar, o dice, voy a hacer funcionar, pero para que otros se beneficien también. Entonces, nadie se compromete, o nadie se identifica y se compromete y dice, no, yo lo voy a hacer funcionar. O en forma de turnos, por comunero, una semana un comunero, otra semana otro, ¿no? Entonces, el tema que es organizacional ahí está fallando. Entonces, en una comunidad, yo les cuento una experiencia, desarrollamos este tipo de sistemas de riego, todo implementado, teníamos como 20 pedestales así de sistemas de riego fijos para poder hacer riego, todo implementado, pero la comunidad no lo quisieron hacer funcionar. Claro, concluido el proyecto, con un mes de sueldo para quien quiera hacerlo, los comuneros sí, pues lo vamos a hacer.
pero ya cuando concluyó sus honorarios, no, ya no hay, no hay quien va a financiar sus costos, ya lo abandonaron. Y me dio mucha pena porque tanta inversión y todo implementado y abandonado, creo que no es lo correcto. Y yo sé que en otros lugares lo necesitan, ¿no? Entonces, ahí un poco indagaba cuál es el motivo, que a veces el tema de la ociosidad, no estar llevando a las personas, porque hay que sacar a las personas de la válvula de la unión. O sea, esta es la faena de hacer el riego, tienes que extraer, porque, digamos, esta parcela, esta pradera estábamos regando, pero no hay población alguna, que está a la espalda del cerro. Entonces, no lo puedes dejarlo abandonado las personas, porque viene un vecino o alguien que pase por ahí, un caminante, se lo lleva, ¿no? Y se pierde. Y comprar a otras personas demanda mucho costo. Entonces, le tiene que haber una persona indicada que va haciendo los manejos de este sistema. Y en esa comunidad que les contaba, no podían hacer esa práctica o ese manejo de estas personas, y creo que les daba hasta pereza llevar y instalar y regar y recoger. Yo lo veía que era pereza, no era otra cosa, ¿no? Entonces a ello, un poco ya más preocupados, desarrollando otra actividad, empezamos a diseñar este, este sistema de riego. Claro que es por goteo, pero en este caso lo llamamos sistema de riego presurizado, muy artesanal. Lo que hemos hecho nosotros, esta es la comunidad de Santa Inés, también pertenece a la provincia de Huaytará, Huancavelica. También es una parte, estamos hablando de 4.628 metros sobre el nivel del mar. El agua se encuentra en esta parte donde está el cursor, en la parte de acá arriba. Ya entonces hemos traído para esta zona, porque este es el área que está por mejorar. E insólito la situación, ¿no? A la vuelta de este morro se encuentran las lagunas más grandes de Huancavelica, digamos, ¿no? Ahí tenemos la laguna de Orcococha, y este costado más abajo está la laguna de Choclococha, que alimentan al valle de Ica. No son los depósitos grandes del recurso hídrico para Ica, ¿no? Para los agricultores, los agroexportadores de Ica. Pero la parte alta de estas lomas no puede ser regada porque se encuentran en desnivel más adentro, están por las lagunas. Tendría que tenerse, incluso tenemos una experiencia, una comunidad más abajo compraron su motobomba para poder succionar el agua del canal. Y quizás ese momento la emoción de poder implementar y hay que hacerlo, sí lo vamos a hacer, la emoción. A veces cuando hacemos por emoción no funciona, porque ahí no vemos, no sacamos costos de mantenimiento, costos de funcionamiento, todo ese tema. Entonces, digamos, ellos iban a llevar una motobomba al canal y succionar, y cuántos litros de agua o cuántos metros cúbicos de agua van a succionar, con cuántos litros de combustible. La persona que lo va a hacer, o sea, es complicado. O sea, se va incrementando los costos y pues no conviene, ¿no? Entonces, desarrollar un sistema de riego tecnificado por gravedad, por presión natural, por presión por gravedad, pues es muy más funcional y no demandan costos, ¿no? Costos mayores a solamente los materiales. En este caso, les voy a detallar qué materiales hemos implementado, ¿no? Y cómo lo hemos hecho. En la parte alta, como les comenté, tenemos aquí una laguna que ya existe. Hemos captado de esta laguna, que ya tenía un sistema de riego que habían llevado con una tubería a la comunidad por este lado, pero que no era funcional, no funciona, parece. Entonces hemos empalmado prácticamente eso, ese sistema, o esa manguera, esa conducción de manguera. Toda esta ladera hemos tendido la manguera hasta esta loma. Y toda esta loma hemos tendido esta otra manguera ya de menor diámetro. De esta manera, de la captación hemos tendido con 1 pulgada de diámetro. Y toda esta loma es la manguera solamente de 3/4 de diámetro, ¿no? Y están unidos, acá tenemos 400 metros de longitud unidos.
y los cuales hemos hecho los agujeros en las mangueras. Antes de hacer los agujeros hemos tenido que fijar las mangueras con unas estacas en el lugar para que sean inamovibles, porque nosotros queremos regar porque esta es una ladera, tiene una pendiente esta pradera, ¿no? Entonces el agua que va a regar va a cubrir mayor área o mayor espacio, ¿no? Entonces, por eso tiene una pendiente, una caída, y está proyectado a eso. Cuando ya están fijadas las mangueras, hacemos los agujeros en todo la manguera, ¿no? Cada 5 metros hemos hecho el agujero y hemos probado el agua. Pero cuando nosotros hacemos, se suelta la válvula ya para que pueda funcionar, pues el agua sale en chorro. Y en chorro, pues ocasiona el tema de erosión, o sea, excava pues, la tierra, ¿no? Entonces, para evitar ese efecto, lo que hemos hecho es implementarle las cuerdas de caña de pescar, son como carrete, algo así, muy delgados, digamos que recubre 3 hilos, ¿no? Le hemos hecho dar 3 vueltas y eso ya nos sirve como rompechorros. Y por la presión del agua solo pulveriza, así como vemos en la fotografía. Entonces, este efecto, y ahora la distancia que llega el agua es 8 a 10 metros, ¿no?, de distancia. Eso va a depender mucho de la presión del agua, ¿no? Cuando nosotros hemos hecho la prueba, entonces si queremos regar, digamos, toda una ladera, lógicamente aquí, como vemos en la fotografía, por el efecto del proyecto, estamos regando 8 metros de distancia, se humedece esa parte, ¿no? Y por el efecto del viento y traslado del viento de la zona, ayuda a diseminar prácticamente el agua en la zona. Creamos prácticamente un efecto de lluvia en una zona, en tiempo de estiaje, que es muy valiosísimo para nuestros animales, ¿no?, y para las plantas, porque de ellos se valen nuestros animales, ¿no? Entonces, solamente aquí el productor ganadero, quien va a hacer, digamos, el riego de esta parte, viene solamente primero abre la válvula de purga, que está en la parte final, por unos minutos, cierra y empieza pues a funcionar todo el sistema. Por ejemplo, hay una válvula también de control de inicio. Entonces, es solamente manejar 2 válvulas el productor. Y va pasteando su ganado, y el momento que se retira del área o ya terminó su faena de riego, cierra las válvulas y se va. Entonces ya no tiene nada, ya no tiene excusa de decir que no voy a poder cargar el aspersor, que no voy a poder instalar, pesa mucho, y las excusas habidas por haber, ¿no? Entonces, por este lado hemos visto algo más sostenible, más funcional, un sistema de riego tecnificado para praderas naturales, para pastos naturales, en las zonas altoandinas, ¿no? Entonces, aquí contamos con los comuneros quienes están ahí apareciendo. Han ido a ver de una pasantía para ver cómo funciona y cómo ha quedado, ¿no?, y los efectos. Esta área cercada ha mejorado pues en su condición de pastizal, ese es el objetivo al final. En su condición de pastizal han encontrado otras nuevas especies que lógicamente por falta de recurso hídrico y de riego pues desaparecen y se secan y pierden, mueren, ¿no? Y el área se mantiene más verdoso, hay plantitas pequeñas que han empezado a brotar y ha mejorado la condición de pastizal para alimentar ganado. Entonces, este sistema nos ha permitido prácticamente ahorrar temas de material y costos, mejorar lo que es la optimización del recurso hídrico. Esta es una toma de otro lado, cuesta más arriba que nos hemos tomado más aquí abajo, y así cada 5 metros. Entonces, uno de ellos incluso por la fotografía, por el efecto, se ve que alcanzan una altura increíble, ¿no? Y las tuberías no son de alta presión, solamente son de clase 8, porque también tenemos clase 10, clase 12, de mayor, que soporta mayor presiones, ¿no?
En esta experiencia solamente hemos utilizado mangueras de HDP de 3/4, estamos hablando, con una conducción de 1 pulgada. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer cuando pues, hay esa voluntad y más aún quizás que los proyectos estén enfocados de acuerdo al territorio y qué es lo que se quiere lograr, ¿no? Y que sea funcional? Eso creo lo que la población también valora. Entonces, como digo, ya no hay excusas aquí para poder no hacer esta práctica de riego, ¿no? Ya más bien es la voluntad de regar y después de tener mayor disponibilidad. Ahora, aquí esta es una, digamos, una fase demostrativa nada más de lo que hemos estado intentando hacer. Si nosotros quisiéramos regar, digamos, toda la pradera de la fotografía que vemos, la parte baja más, se incrementa nomás otro ramal, podemos incrementar en la parte baja, un tal cursor, o otro ramal de manguera agujereada. Entonces ya teníamos 2 niveles. Si tenemos más, 3 niveles. Incluso se puede regar por turnos, ¿no? Porque también pone más ramales y pues tu disponibilidad hídrica es menor, no va a poder cubrir, o el riego no va a ser uniforme, no va a poder alcanzar para todas, ¿no? Entonces puedes regar por ramas, ¿no? Hasta el primer ramal, luego prosigo con el siguiente ramal y el siguiente ramal. Voy haciendo mi riego, ¿no? Esta también esto es en otro lugar, esta es ya cerca, próximos a la comunidad de Pichaca. Esto también lo hemos utilizado para temas de plantación. Aquí tenemos donde está el cursor, tenemos lo que es el colle. Aquí hemos hecho la instalación de 5.000 plantones de colle, para esta altura. Es una planta nativa, se considera así como el quinoal. Y igual, la población, en la parte baja de esta ladera, hay un riacho, hay un río, ¿no? La población, para poder dar de agua a estas plantas, ellos llevaban en sus cargados, ¿no? En galoneras, en el hombro, sus faenas, pero solamente quizás cada 2 meses o a un mes, es como para salvar nada más de las plantas. Entonces ahí se ha implementado también un sistema de riego, los que vemos, y es el mismo, así con mangueras agujereadas y con pulverizadores artesanales con cuerdas de nylon, de caña de pescar, que no le hemos implementado y ha quedado. Y si nosotros tenemos, no necesariamente puede ser a 5 metros a distancia. En este caso aquí hemos puesto cada 2,5 metros cada agujero, ¿no? Entonces por eso es que se nota quizá más tupido, más intenso el riego, ¿no? Y tenemos la satisfacción de que en esta zona que no vemos en ninguna otra parte de estas laderas ni un árbol, y ahora ya podemos ver, bueno, casi un 90% de la plantación que están vivas, ¿no? Quienes pasan para Pipichaca ahí pueden apreciar. Y es próximo a la localidad de Pipichaca. Entonces, vemos la versatilidad, quizás el riego, cómo se viene manejando, con 2 válvulas nada más, y no nada más que solo eso, ¿no? A partir, lógicamente, de nuestras jochas Y el objetivo, lógicamente, es implementar para nuestros pastos naturales o pastos cultivados que tenemos, como en este caso la fotografía, que también es para Pipichaca, implementar estos sistemas de riego para que, pues, estos pastos se mantengan y mejoren, ¿no? Finalmente ese es el objetivo que se persigue para poder desarrollar estas actividades. Y esto también igual, o sea, todo cultivo de pastos cultivados, pues requiere el recurso hídrico del agua. Entonces, como decía, hacer por inundación, por efectos de la estructura del suelo, incluso no vamos a poder regar a todas las plantas, porque es poca disponibilidad de agua. Ya no contamos como años anteriores, el recurso hídrico cada vez más escaso, entonces tenemos que obtener gota a gota nuestro recurso hídrico, ¿no? Para poder regar las plantas. Las ventajas de nuestro sistema de riego tecnificado, ¿no? Es adaptable a todo tipo de suelo y a diversas condiciones tipográficas. Es lo que comentamos, ¿no? La gran ventaja es que nosotros podemos conducir a partir de un sistema de riego tecnificado por las tuberías o mangueras, por todo tipo de suelos, como vimos en una fotografía, ahí por los cerros, por las piedras hemos conducido el riego, ¿no? Asimismo, se evita el desarrollo de maleza, hierbas malas,
que resta nutrientes al cultivo. Se realiza de manera localizada. En el área que uno determina regar, puedes hacer tu implementación de ese sistema, ¿no? De una manera eficientemente, sin gastar recursos de forma innecesaria. Entonces, el tema es optimizar y mejorar, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Si hubiesen algunas preguntas, consultas, vamos absolviendo en el proceso en la fase de preguntas. Solo poquito que he podido exponerlos y hacerles ver, ¿no? De los trabajos que venimos desarrollando. Muchas gracias con todos los que participan en el evento. Hola. Gracias, gracias, ingeniero de la Cruz. Sí, tenemos algunas manos levantadas. Vamos a ceder la palabra en el orden. Sergio Saavedra Arellán ha levantado la mano. Quizás pueda dejar de compartir la pantalla, ingeniero, para poder verlos. Vamos a agradecer que las consultas sean muy puntuales debido a que tenemos varias manitos levantadas. Bien, adelante, Sergio Saavedra. ¿Desde dónde te conectas, por favor? Adelante. Ingeniero, buenas tardes. Mi nombre es Sergio y bueno, soy parte de la comunidad de Cajatambo. Pertenezco a una asociación. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo podríamos nosotros acceder como comunidad para poder ser beneficiarios de pastos y forrajes y este tipo de riego? ¿Cómo podríamos nosotros solicitar o a qué, como mesa de partes, o a qué teléfono podríamos comunicarnos? Ya, a ver, buenas tardes, Francisco. Bueno, tu pregunta, sí, pues, la necesidad de muchas comunidades, muchos pueblos necesitan de implementar este sistema, ¿no? Sistemas de riego y nuestro sistema de cultivo de pastos, porque es la única fuente, la única forma de mejorar nuestra ganadería. Bueno, tengo entendido de que pues nuestros gobiernos locales y nuestros gobiernos regionales y el gobierno central pues tienen dentro de sus actividades también pues desarrollar lo que es la ganadería, mejorar la ganadería a través de estas actividades, ¿no? En el caso de los gobiernos locales, regionales, manejamos el tema de asociaciones, digamos, de tu comunidad. Ahí pues hay los fondos concursables, en las que las asociaciones o comuneros o comunidades puedan participar, elaborando como un plan de negocio, porque al final estaría enfocado, digamos, a la producción de alpacas, un ejemplo, ¿no? O si en otro caso puede ser ovinos o vacunos, pero va a depender siempre, primero pensemos en la alimentación de estos ganados. Entonces, tu plan de negocio debe estar enfocado contemplando diversas actividades, en las cuales hay la siembra de pastos y un sistema de riego tecnificado, ¿no? Yo te escogería por ese lado. Entonces, empecemos por tus gobiernos locales, en la zona donde te encuentres, pues participar o aproximarse cuáles son los requisitos y cómo pueden participar ustedes, ¿no? Eso a nivel, busca usted un financiamiento público. A nivel privado, ahora ustedes, de forma personal, pueden hacer su agrupación también para acceder a este tema, ¿no? Creo que lo que se ha expuesto del riego así por goteo, pero que está presurizado, es una de las buenas alternativas. Hemos desarrollado ya muchos proyectos. Es la que mejor se está adaptando en nuestras zonas altoandinas para lo que es pues el riego tecnificado, como riego tecnificado, ¿no? Bien. Gracias, ingeniero. Francisco Enrique ha levantado también la mano. Por favor, puede Muchas abrir su gracias. micrófono. Bien, Gracias. adelante. Ingeniero, tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué diámetro tiene las mangueras para que puedan tener ese efecto de lluvia? Y la segunda es, para 100 hectáreas de un pajonal, ¿de qué volumen hablamos para nuestro reservorio? Para 100 hectáreas, me dices. Sí, de pajonal. Ajá. Ya. A Gracias. ver, lo que me decía, bueno, a ver, para responder a su pregunta.
Eh, el diámetro de las mangueras va a ser, como ya decía, muy importante, va a definir prácticamente el volumen de agua que nosotros contamos. Ya puede ser un reservorio construido, porque los reservorios o las hochas o las represas, podemos calcular cuántos metros cúbicos, litros de agua nosotros disponemos, ¿no? A partir de ahí se diseña, pues, cómo va, de qué diámetro va a ser la manguera o la tubería para poder conducir el agua. Y yo he visto muchos proyectos, eh, incluso han desarrollado con tuberías de mayor diámetro, digamos de 3, 4 pulgadas, pero en la captación es como para conducir con 1 pulgada de diámetro. O sea, y los gastos innecesarios, digamos. Hablando en costos, una manguera de 4 pulgadas es carísimo. Digamos, estará pues ahorita, estará pues de 100 metros, 3.000 soles, así, 2.500, calculo. Pero una manguera HP de 1 pulgada, estamos hablando de 150 soles, 200 soles. Entonces, hay una diferencia muy abismal y vemos que tan importante es hacer cálculo de cuánto de diámetro vamos a necesitar y cómo lo vamos a hacer el uso. Ahí me preguntaba de cuánto de diámetro es lo que nosotros en la fotografía que hemos visto está conduciendo. Ya les decía, de la captación nosotros hemos tomado con una manguera de 1 pulgada de diámetro. Y ya en la parte final, donde está la válvula de control, hemos reducido ya a 3/4 de pulgada, o sea, más pequeño, ¿no? Entonces ahí tenemos 400 metros de distancia de 3/4 de pulgada. Entonces, y es como para no creerlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo a 400 metros de distancia, cómo alimenta usualmente un diámetro de pulgada de agua? Es que también ahí va, depende mucho la velocidad del agua. Cuando hay mayor presión o de mayor pendiente, digamos, y la distancia de la pendiente, la velocidad del agua es mayor. Entonces, al ser mayor la velocidad, lógicamente mantiene esos 400 metros de 3/4 de pulgada en esparcir o en pulverizar el agua, ¿no? Eso es por ese lado. Lo otro me preguntabas, me decías, ¿cuánto de agua debo de tener para regar 100 hectáreas de pajonal? Y yo te diría más bien, ¿cómo lo regaríamos más bien? O sea, es necesario que tú puedas tener una pequeña jocha, digamos, de 50 metros cúbicos, hasta de 20 metros cúbicos de agua pequeño, estamos hablando, pues, ¿qué tan importante? Ahora, el tema es lo siguiente, si tu jocha o la laguna o la represita que tengas tiene ingreso diario de laguna, porque hay jochas, hay lagunas temporales, ojo, te digo, por ejemplo, tienes una jocha en una parte alta que solamente hace captura de aguas de lluvia, la temporada de lluvia, ¿no? Pero no tiene ingreso más en todo el año, solamente espera aguas de lluvia, es muy diferente. Entonces solamente dispones exactamente, digamos, de 50 metros cúbicos, es lo que eso solo dispones, no tienes más. Pero si esa jocha o esa laguna tiene un ingreso, así sea mínimo, y va llenando, digamos, va alimentando, entonces ahí puedes hacer un manejo diferente. Son manejos muy diferentes. El otro lo puedes hacer solamente, si no tiene ingreso tu jocha, tu laguna, tienes poco recurso hídrico que vas a disponer. En momentos claves lo podrás hacer y podrás hacerlo en pequeñas áreas. Ahora, si tienes esa laguna, esa jocha, es de mayor volumen, como vimos en una fotografía, hay una laguna grande, grande que hemos hecho solamente con un pequeño dique de captación natural que hemos hecho. Hemos tenido ahí, ¿cuántos? 150.000 metros cúbicos de agua. Es bastante el volumen. Y eso calculamos para qué tiempo de riego, o sea, cuántos, digamos, hemos sacado por horas, digamos, va a conducir el agua, nos puede alcanzar. Entonces ahí calculamos para 6 meses, para 7 meses de riego. Pero ¿qué tamaño de área? Podemos regar, digamos, hemos hecho el riego ahí con 20 hectáreas de parcela, de cercos, ¿no? Ahora me dices, tengo 100 hectáreas, ¿cómo lo riego? O sea, va a depender mucho también de cómo lo vas a regar, ¿no? Puedes conducir con 1 pulgada de manguera y la puedes regar de 5 hectáreas en 5 hectáreas, porque no lo vas a regar, o sea, en un solo día, las 100 hectáreas sí se puede regar, pero tienes que disponer de muchas instalaciones, ramales, tienes que invertir, y también
tenía que ser de mayor diámetro. Si tiene, para 100 hectáreas tenía que tener muchos ramales de distribución. Y para alimentar esos ramales en un solo golpe, digamos, tienes que tener mayor volumen de ingresos, digamos, ¿no? De diámetro de tubería. Entonces, ahora, pero sí puedes regar con una manguera de menor diámetro, porque vas a regar en forma, digamos, una forma progresiva, digamos, regando una parte, por regando la otra parte, o sea, cerrando, el manejo de válvulas nada más, ¿no? Todas es manejo de válvulas. Eso sería quizás mi respuesta, mi estimado Luis, ¿no? Luis Enrique, ¿no? Bien, gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Luis, por la consulta. Laura Aguilar, es el turno de Laura. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Sí, ingeniero, Coméntenos. buenas tardes. Sí, ingeniero, buenas Gracias. tardes y con todos los presentes. Soy de acá, Laura Aguilar Cos, de acá del distrito San Mateo, Guarochirí. Mi consulta es el orificio que voy a hacer cada 5 metros, ¿cuánto de diámetro un aproximado tiene que tener? Uno. La otra consulta es mi primera troncal, para instalar la segunda, ¿con cuántos metros de distancia lo puedo instalar, ingeniero? Ya. A ver, la pregunta del millón que dice Laura. ¿De cuánto diámetro es el agujerito que nosotros estamos haciendo? A esto también les iba a decir. En muchas capacitaciones que hemos hecho la práctica de hacer esos agujeros incluso, ¿no? Pero sin antes todavía decirles cómo lo van a hacer. Muchos lo han hecho, me decían, con ya un clavo agarré. Otros agarraban una lisna. Otros agarraban un clavo caliente y lo hacían el agujero. ¿Sabes cuál es la desventaja de hacer eso? Por el momento mismo, por el efecto mismo de punzar, digamos, la manguera, pues se va a dilatar para la parte interna, digamos, ¿no? Como un chinchón para la parte interna. Y como ahí la presión del agua va trabajando, y esos agujeros se van a volver a obstruir con por el mismo efecto de que pues, quedado en la parte interna, ¿no? Entonces, lo correcto es utilizar una broca, tenemos que sacar la viruta, ¿no? Entonces ahí ya dejas el agujero libre. A ello también me olvidaba añadir, decirles, que en la bocatoma siempre tiene que tener un filtro, porque generalmente nuestras jochas o las represas siempre van contaminándose con algunos contaminantes que van a obstruir los agujeritos. Ahora, el agujero, me decía la señorita, ¿de qué diámetro tenemos, no? El diámetro en brocas, el más pequeño, eh, es el diámetro de un clavo de 2 pulgadas, la puntita, algo ahí, es pequeña, pero tiene que ser de forma uniforme el agujereado, ¿no? Ahora me decía la distancia de la troncal, me dice, ¿no? La distancia de la troncal para tomar es que tenemos que manejar temas de velocidad, la presión, de cuánta distancia de altitud vamos a poner, ¿no? Porque si nosotros hacemos en partes planas, en llanuras, parte plana, digamos, la presión es mínima, no va a poder cargar el agua, ¿no? Entonces ahí sí necesitas ya el impulso de una bomba para impulsar su funcionamiento, ¿no? Pero en este caso, como es por gravedad, entonces vas a tener pues siempre un desnivel de altura, vas a tener que tener, y la distancia. Así sea mínima la altitud, digamos, de un punto de riego al punto de captación, digamos, sea 20 metros, si la distancia solamente es, digamos, unos 100 metros o 50 metros, es mínimo la presión del agua, ¿no? Pero si tenemos solamente esa distancia, pero la distancia de traslado es mayor, estamos hablando de 2 kilómetros, 1 kilómetro, entonces por el efecto mismo de la distancia y la diferencia de altitud, va a cargar la presión, o sea, tenemos mayor presión de agua. Entonces, el diámetro, como te decían, va a depender mucho de, cuánto de altura vamos a precipitar el agua, ¿no? En este caso, como les había hecho ver, ahí solamente hemos trabajado con mangueras de 1 pulgada y la parte final con 3/4. En otro lugar hemos trasladado mangueras de 1,5 pulgadas, porque también había más volumen de agua y también la necesidad era mayor, o sea, teníamos que atender más ramales.
Cuando uno tiene mayor cantidad de ramales, vas a tener que necesitar que alimentar más agua. ¿Pero por qué haces más ramales? Porque también tienes en tu represa o en tu coche de donde vas a traer, vas a cubrir esa necesidad. Porque no se trata de hacerlo, vas a hacer de ramales y vas a poner una troncada de una tubería, como te decía hace un momento, de 5 pulgadas, de 4 pulgadas, cuando apenas tienes pues, una captación mínima de agua, ¿no? Entonces no tiene relación, no tiene sentido. Entonces, primero siempre son dos cosas. Lo más básico, ¿cuánto de agua dispones para regar? Primero tienes que ver eso, ¿no? Porque antes de hacerte ilusiones de hacer tu instalación, primero voy a regar esta pradera, pero no tengo de dónde lo voy a regar, entonces no se va a poder cumplir los sueños, ¿no? Eso sería en caso de la consulta que me hacen. Gracias. Gracias, ingeniero. Es el turno de Luis Enrique Gómez. Adelante, por favor, con la consulta. Indíquenos desde dónde se conecta. Muchas gracias. Luis Enrique Gómez, ¿nos escucha? Si no, pasamos a Albert Cojal. También ha levantado la mano. Hola. Albert Cojal. Sí. Hola. Oh, ya. Hola, Luis ¿me escuchan? Enrique. Luis Enrique, sí. Adelante, sí, por favor. ¿De dónde te Hola, conectas, ¿qué Luis tal? Enrique? Buenas. Primero, de Arequipa. Desde Arequipa. Bienvenido, Primero adelante. felicitar al ingeniero, ¿no? Esta es una loable manera de apoyar estas zonas. El tema de agua. Mi inquietud va en un sentido. Si bien se está llevando estos sistemas con riego tecnificado, y aún usando ciertos recursos artesanales. Ingeniero, ¿hay la posibilidad, no sé si lo han evaluado o si ya lo han hecho, usar tecnología que ya también está disponible aquí en el país? Le comento, nosotros instalamos un sistema de bombeo solar en la isla de Amantaní, en Puno. Ese sistema saca agua de una profundidad de 500 metros, perdón, saca 38 metros cúbicos por hora, ¿no? Y levanta hasta 500 metros a la loma arriba. Y de ahí redistribuye con otras bombas a toda la isla. Y todo es con sistema solar. Entonces, no sé cómo estén en agrorural este tema de programas, o tal vez estén contemplando la posibilidad de llegar a estas poblaciones con tecnología que ya está disponible acá. Si bien los costos pueden ser un poco mayores, el tiempo de duración de esta tecnología es mucho mayor. Las garantías son mucho mayores. Este proyecto en Amantaní, en Puno, tiene 12 años y le digo que no le han cambiado un perno a las instalaciones, salvo que por un tema de accidente cortaron energía a una bomba. Entonces, está disponible. Me gustaría enviar la información a ustedes y a quien requiera. Mi nombre es Luis Gómez, represento a la empresa Megawatt New Energy de China, una empresa que a nivel mundial utiliza este sistema. Si desean más información, podría reenviarles a todos, ¿no? Y mi consulta inicialmente iba justamente a eso, ¿no? Si en estas zonas altoandinas se está proyectando o si hay programas para poder llevarles la información, ingeniero, y darles una opción adicional, ¿no? A la que ya vemos que están desarrollando. Gracias por la atención y su respuesta, ingeniero. Bien, gracias, amigo Luis. Ya, muy amable, gracias, amigo Luis. Que bueno, siempre las alternativas ya de innovación tecnológica tienen que estar a la par siempre con el desarrollo de nuestras actividades altoandinas, ganaderas o agrícolas, ¿no? Que bueno, sí, ya más bien quizás nos podría facilitar su teléfono o a dónde nos contactamos. Es bueno estar participando y conociendo, porque de eso se trata, ingeniero. estas actividades. Y pues, y aquí por Huancavelica igual, la necesidad es así, por la misma topografía que necesitamos justamente desarrollar este tipo de bombeos de agua, por ejemplo. Ahí veíamos en una de las exposiciones lo trágico quizás para la comunidad que está, solamente el agua lo pueden ver, pero no lo pueden tocar por temas de desnivel, digamos, ¿no? Porque la laguna se encuentra en la parte baja, pero y ellos lo necesitan para la parte alta.
y pues hoy solamente la población lo ve el agua y se va al Valle de Ica, con la parte baja, sí, pues ellos lo aprovechan, pero directamente el poblador, que solamente pueden verlo. Entonces, estas alternativas que usted hace por sistemas de bombeo, que pues no genere inversión, mayor inversión en temas de, cuando son, a ver, hay bombas pues que conocemos desde muchos antes, los bombeos así pues a motores con combustibles generando mayores costos para la humanidad y que no le compensa, ¿no? Entonces, si hay pues con energías renovables para poder mejorar este sistema, que bueno, es una buena alternativa y seguir mejorando. Y para ello, pues aquí, como digo, y hay asociaciones, de forma individual pueden hacer también esa adquisición y lo han hecho. Estos pequeños, que antes era pues muy temeroso comprarse un aspersor, era como que alguien se comprara un vehículo cuando en esos tiempos nadie lo podía tener, ¿no? Pero ahora ya en estos tiempos es más usual el tema de la práctica y también el tema de costos ya no son muy abismales y a veces, como se dice el tema, vale la pena hacerlo, ¿no? Más por ese lado. Yo pienso que sí, muchos pobladores, ganaderos, incluso en algunos planes de trabajo o expedientes técnicos que que se vienen desarrollando, implementando, podemos considerar. O sea, ya ver estas alternativas de solución. ¿Cómo solucionamos? No podemos... Eso ya, mi amigo Luis, más bien tu número, tus contactos, para poder estar Claro, por chat, claro que ¿no? sí, No ingeniero. sé, pues, Mire, yo, Gracias, gracias. yo le felicito Quizás nos realmente puedan dejar por su algún iniciativa. comunicado. ok, Muchas gracias. Sí, aló, Bien, ¿me escucha? seguimos. gracias. Turno Albert Cojal. Sí, adelante, Albert. Albert Cojal, ¿puede abrir su Buenas micrófono? tardes. ¿Me logran escuchar? Bien, gracias. Sí, adelante, Albert, ¿desde dónde te conectas? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes, y con todos los que se han dado cita a la charla de hoy. Bueno, les estoy hablando desde Cajamarca y tengo unas consultas para usted, ingeniero, referente a su exposición. Bueno, acá disponemos con un área de 1 hectárea, bueno, un suelo franco arcilloso arenoso. La capacidad de campo es de 22.51%. Y el punto de marchité es 12.53, teniendo un agua disponible de 9.99%. Entonces, en ese caso, ¿cuánto sería necesario realizar un reservorio de qué capacidad y el desnivel de cuántos metros sería? Y también de la longitud, mencionó usted, quizás se tiene que trabajar ya no con desnivel, sino con velocidad del agua, ¿no? Sería bueno que me dé respuesta a eso. Y otra pregunta sería para el aprovechamiento del agua subterránea, o sea, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo se puede hacer para buscar o sondear si es que esa área de terreno quizás tiene agua subterránea y poder aprovecharla? Y la última es que, por ejemplo, hay plantillas en el Excel, ¿no? Que están con diseños hechos solamente para colocar los datos de acuerdo a la realidad de cada poblador o de cada organización, asociación, y solamente para ingresar los datos de cada lugar y aplicar, ¿no? Ese diseño para tener bien claro, como usted mencionó, cuánto se va a necesitar, hacer un presupuesto del riego tecnificado, ya sea por aspersión o por goteo, para también tener claro cuánto se va a invertir y de acá a qué tiempo se va a recuperar esa inversión. Y lo otro muy importante también sería si es que usted tiene contactos. Bueno, usted está haciendo la conferencia desde Huancavelica, no sé si es que los insumos perdón, en este caso los materiales, se lo adquiriría desde la capital o de repente hay algún lugar para Cajamarca que usted conoce, me podría pasar el contacto para poder comprar todos estos materiales que se van a necesitar. O en la capital, si es que tiene algún contacto también para poder contactarse y comprar, ¿no? ¿Qué es lo que se va a necesitar? Gracias. Ya, a ver, amigo Albert. Bueno, ahí
muchas preguntas para poder hacernos, pasaríamos toda una tarde. Sí vale la pena tus inquietudes y los temas de cálculo, yo quería ahorita desarrollártelo, cuánto de necesitamos, cuánto de tamaño de reservorio, tenemos que hacer un cálculo matemático. Básicamente, lo que yo podría recomendarte es hacer este tipo de, para poder diseñar quizás un reservorio, va a depender siempre de cuánto de ingresos de agua tienes, ¿no? De dónde lo vas a hacer ingreso. Si tienes un ingreso continuo, como ya decía, vas a poder diseñar y de cuántos litros por segundo, o si es de mayor volumen, dispones para poder diseñar tu reservorio, ¿no? Esto yo te comento por qué razón. Hicimos un programa, un proyecto de la cooperación técnica belga financiado. Desarrollaron la ejecución de reservorios con geomembrana, pero y ahí viene el gran problema. Desarrollaron el reservorio, medía 20 metros por 10, ¿ya? Y de profundidad tenía 3 metros, ¿no? O sea, el reservorio era grande. Todos los ramales, todos se han hecho la instalación para poder hacer la distribución por gravedad. Se ha ubicado en la parte alta, en una loma, porque también hay que hacer un lugar que esté estable, todo ese tema ya lo ven el que ve temas de suelos, ¿no? La pregunta del millón era, ¿de dónde la captación? ¿Cuánto de recurso hídrico se dispone? Es lo más importante. Entonces ahí nos pasó, yo vi en el trajinar de la vida, en el desarrollo de esas actividades, vi que pues la disponibilidad era mínima. En el proyecto habían considerado la conducción con 3 pulgadas de diámetro. Finalmente, ¿sabes con cuánto conducimos eso? Con media pulgada de diámetro. Y ahí llegó una controversia, dicen, no, pero 3 pulgadas, había sustento y estaba con expediente técnico, elaborado con ingenieros agrícolas, civiles. Quien le habla, soy ingeniero zootecnista, no soy especialista para hacer quizás en el tema, ¿no? Pero yo vi los expedientes técnicos y pues estaba diseñado así, sí, ¿verdad? 3 pulgadas de diámetro y para ese reservorio que ya le mencionó el tamaño. Lógicamente han pensado hacer una captación un poquito más grande, posiblemente, y con eso, pero estamos hablando de mayor inversión. Y el proyecto, por temas de costeos, ya no podían cubrir, y ahí se ha hecho un rediseño. Y yo ahí participé ya en ese rediseño ya en la ejecución, ya prácticamente en ejecución. Entonces, al responsable le decía, ingeniero, no vamos a... ¿Cuál es el objetivo, ingeniero? Llenar el reservorio, pero no llenarlo en 1 hora, si no podemos, porque tampoco, ¿cuál es el objetivo? Vamos a regar estas 10 hectáreas. Para regar 10 hectáreas, tampoco no vas a regar todos los días. ¿Cuál es la frecuencia de riego que se va a hacer, ingeniero? Cada 3 días, me dice. Correcto, ingeniero. Cada 3 días haciendo la frecuencia de riego, nosotros fácilmente necesitamos el reservorio lleno cada 3 días. Estoy hablando de un caso muy particular, ¿no? Que lo que ustedes poniendo. Entonces, yo digo, entonces, ingeniero, no justifica traer con un diámetro de 3 pulgadas para llenar, pues, en 1 hora. O sea, ellos querían llenarlo en 1 hora y, pues, ya quedó lleno y punto. Yo le digo, ingeniero, con media pulgada de diámetro, que nos vamos a ahorrar enormemente el presupuesto, se va a lograr el objetivo. Entonces, hicimos ahí el cálculo de cuántos litros por segundo ingresa en media pulgada de manguera para llenar ese reservorio. ¿En qué tiempo? Lo hemos llenado en 16 horas, o sea, estamos hablando de casi toda una noche y ahorita más, estaba lleno el reservorio. O sea, el objetivo estaba cumplido, incluso por rebose ya empezaba a salir el agua. Entonces, vamos a siempre hacer esa relación. Decía, bueno, ¿no? Calcular de cuánto disponemos para poder diseñar nuestros reservorios. No se trata de hacerlo por hacer el reservorio, puede ser muy grande, muy pequeño, pero no sabemos cuánto es el caudal de ingreso o cuánto disponemos.
Entonces, para eso ya hay fórmulas para poder ya tener el tamaño del reservorio y cuánto vamos a disponer. Eso quizás en algo lo puede absorber este amigo Albert. Sí. Bueno, cada lugar tiene su propia particularidad, ¿no? Por eso es que yo le mencioné acá específicamente de 1 hectárea y también le di los datos sobre el tipo de suelo para que me dijera cuánto vamos a necesitar de agua. Y en cuanto a la disponibilidad, bueno, en nuestras condiciones, en época de lluvia, pues hay agua para regalar de sobra, ¿no? Entonces la idea es aprovechar esa agua y tenerla disponible para la época de estiaje, porque no, en época de estiaje ahí sí no hay ni una gota, pues, ¿no? Entonces esa es la idea. Solamente quieres tenerlo, como les comentaba, dos tipos de cosas, ¿no? O sea, un reservorio solamente para captar en época de lluvia, pero no va a tener ingreso ese reservorio. O sea, en época de lluvia, el canal en disponibilidad de agua va a haber bastante agua. Por ese tema Ya. no va a haber problema. El asunto es que a partir de julio, por ahí ya no hay ni una gota de agua, entonces en esa época es cuando nosotros necesitamos aprovechar todo el agua que se acumula desde diciembre hasta junio, por ahí más o menos. Sí, pues ya, cuando ya no hay ingreso, o sea, es como tener un balde de agua y tienes que dosificar para que puedas sobrevivir, digamos, 2 meses, ¿no? Tienes que consumir lo mínimo hasta que se agote nada más, o sea, no tienes ingreso adicional que pueda estar alimentando, como ya en un caso que expuse, ¿no? Entonces, es algo así lo que hace tu consulta. Pero para ello, ya teniendo el volumen de tu reservorio, tienes que hacer el cálculo y de qué cultivo también, pues, mi estimado Albert. O sea, a veces el cultivo que quieras regar va a depender también la disponibilidad o, mejor dicho, el tiempo de riego que le vas a emplear, ¿no? Y cuánto de Bueno, agua vas a necesitar. para este caso es puro maíz chala, todo maíz chala nada más. El maíz chala, por ejemplo, cada qué tiempo vas a hacer el riego, ¿no? O sea, va a depender también del estrés hídrico, o sea, de la temperatura del ambiente, de la evapotranspiración, o sea, como usted mismo lo dijo, cada zona tiene sus particularidades, o sea, eso, ¿no? Gracias, ingeniero, más bien, y gracias por la consulta, Albert. Sí, definitivamente ya es una consulta muy técnica y requerirá ya un estudio más minucioso. Agradeceríamos que las consultas sean mucho más puntuales y referentes al tema expuesto. Francisco Porturas también ha levantado la mano. Adelante, Francisco, con tu consulta. ¿Desde dónde te conectas? Coméntanos. Yo ahorita estoy congelándome en Noruega. Bienvenido, Francisco. Y Adelante. mi pregunta para el ingeniero es si podría mencionar brevemente qué tipo de permisos se necesitan. A ver, amigo Francisco, justo también hay como para poder absolver, hay una duda, a ver, acá en el chat tenemos, Alex dice, ¿no? Cuando el objetivo es realizar el sistema de riego similar a una comunidad autoandina, ¿es necesario tramitar el uso de licencia de agua de una ala o de lana? A ver, en temas administrativos, en temas ahora de ¿quién te autoriza autorizaciones? Sí, pues la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, es el encargado prácticamente de desarrollar, no sé, de cuidar. Felizmente tenemos dentro de los reglamentos que el ministerio, que el gobierno también lo respalda. En nuestras comunidades, por usos y costumbres, o sea, el uso es, el agua es de todos, o sea, nadie es dueño también del agua, ¿no? Pero nuestras comunidades ancestralmente incluso han hecho usos del agua por sus canales de riego, han hecho la distribución. Entonces, lógicamente ellos, o sea, por ese lado no necesitas una autorización, digamos, muy exigente, así como tengamos en algún valle o en otro lugar donde sí tiene que contar con un consejo de cuenca, con los comités de usuarios.
Entonces, ya más organizada, incluso hay un comité de regantes, ¿no? Eso sí está, es nuestra Autoridad Nacional del Agua, nos tiene que dar el visto bueno o la autorización, ¿no? Para poder hacer el uso, dependiendo de la magnitud también del uso, ¿no? Del recurso que vas haciendo. Digamos, nosotros en nuestras comunidades que hemos implementado en la exposición que hicimos, mediante como era con expediente técnico, basándonos en este reglamento, no recuerdo el artículo, pero por usos y costumbres, las comunidades hacen su recurso hídrico que ellos mismos lo almacenan y hacen su distribución, ¿no? Por ese lado. Eso sería, mi amigo, mi estimado Francisco. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Y finalmente tenemos a Alex Jesús Quispe Aragón. Por favor, él ha hecho varias preguntas también en el chat, que creo que ya contestó una de ellas. La segunda pregunta, quizás la quiera formular por este medio. Adelante, Alex. Alex. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, adelante. ¿De dónde te conectas, Alex? Coméntanos. Buenas tardes. También saludar al ponente y a todos los participantes y agradecer este evento que se está realizando gracias a Agro Rural. Bueno, hice algunas preguntas y me respondieron ya una. La siguiente es, ¿alguna institución podría financiar el equipamiento con bombas solares, sistemas de conducción y aspersión para una asociación agropecuaria o una comunidad alpina? Vale decir, ¿no? Financiamiento para el financiamiento no reembolsable para estas comunidades, ¿no? Puesto que las comunidades no siempre tienen el financiamiento propio o particular, pero sí desean. Y paralelo a ello, una tercera pregunta, en la experiencia que tiene el ingeniero instalando estos sistemas de riego, mostró una parte donde hizo instalación a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar y tuvo problemas con la congelación. Utilizó mangueras HDP ¿no? De presión nominal de 8, ¿no? Y generalmente, ¿no? En algunos lugares el congelamiento es tan fuerte. He visto, ¿no? Que saben rajarse las tuberías por la expansión del hielo. Y aquí tuvo algún tratamiento, hicieron algo, ¿no? Bueno, solamente eso. Muchas gracias. Y amigo Alex, sí, en la exposición manifesté el tema, ¿no? El tema de congelamiento. Sí, hemos encontrado en muchos casos, se han quebrado incluso válvulas, las válvulas por defecto del... Por esa razón es que cuando uno concluye, es tema de manejo. Al hacer el manejo de nuestro sistema, porque el riego generalmente no se hace de noche en las partes altas por tema de las bajas temperaturas, ¿no? Generalmente se hacen de día, y pues para las noches ya se tiene que dejar, porque en las noches lo que cae las heladas, ya pues no se puede trabajar, entonces lo que hemos hecho es dejar sin agua prácticamente toda la red de tuberías, de mangueras, porque todos trabajan como esa presión. Entonces hemos puesto una válvula en la parte final para poder, concluyendo el trabajo, dejarlo sin agua, ¿no? Entonces ya cuando queda sin agua, no tiene nada que congelarse, no sucede lo que usted ha mencionado, ¿no? Es uno de ellos es una de las actividades que hemos estado desarrollando para evitar justamente accidentes con lo que es rupturas, ¿no? Y la otra pregunta que hacías inicialmente, de quién nos puede financiar. Para asociaciones, como les comenté, pues los gobiernos locales, los gobiernos regionales, básicamente con fondos concursables, ¿no? Se elaboran sus planes de negocio y participan en los fondos concursables y son acreedores. Muchas asociaciones se han beneficiado y vienen beneficiándose, implementándose con estos proyectos similares, ¿no? Aquí, como mencionan, ¿no? Puede ser con bombas solares y otros, incluyendo, enfocando cuál es el negocio, a dónde está enfocado, ¿no? Si va a ser producción ganadera o producción agrícola, va a depender mucho de eso. Ese sería mi aporte.
Gracias, ingeniero. Eso. Gracias, Alex, también por la consulta. Ingeniero, hay algunas preguntas en el chat. No sé si podemos pasar a ellas antes de la última intervención por micrófono. Están preguntando, ¿el balance hídrico va a depender para poder realizar el diseño de tu reservorio? Eso es lo que usted estaba explicando anteriormente, ya creo. Sí. Y sobre si es necesario usar filtros, pregunta Joel Edinson Apaza. Ya, a ver, amigo Joel. Sí, comenté también, el tema de filtros es importante, porque de eso va a depender, así sea por aspersores sectoriales, y así sea por sistema que hemos, artesanal que hicimos con agujeros por goteo, van a necesitar siempre los filtros. Son importantes porque de ello va a depender el funcionamiento correcto, óptimo del sistema, ¿no? Si no, vamos a tener averías continuas y pues lo vamos a ver como no funcional. Entonces es muy importante incluso tener dos filtros, filtro inicial en captación, incluso un filtro, hay diseños donde se tienen, por ejemplo, con rompepresiones, dependiendo dependiendo la altitud, ¿no? Entonces, y hacer el uso adecuado también de la válvula de desfogue o de purga que decimos, ¿no? Ahí también a veces lo que se acumulan a veces algunos el limo del agua, digamos, puede haber un agua turbulenta y el limo es muy fino y a veces los filtros no lo separan, entonces llega y empieza a sedimentarse, ¿no? Entonces, por esa razón es las válvulas finales que tienen que hacerse el uso, ¿no? Eso sería mi... Gracias, ingeniero. Bueno, estén también preguntando sobre los datos de usted que ya han sido colocados y del señor Luis que también participó. Finalmente, Nico Osorio pregunta acerca de agrorural, sobre el tipo de proyecto de inversión pública. Me imagino que se refiere a recarga hídrica. Indica que esta actividad solo da soporte a los beneficiarios, y los beneficiarios asumen los costos de los materiales. ¿Pudiera usted explicar si es así? A ver, en tema de costos de materiales, hacía también un comentario al amigo de Cajamarca, que lo decía, ¿no? Que de dónde lo compra el material y los costos. Generalmente en la capital, en Lima, pues están ahí las fábricas de las mangueras, que vienen distribuyendo a nivel de todas las provincias. Eso, ahora para poder hacer un cálculo de materiales, como le decía, va a depender mucho de la geografía y la topografía del terreno, ¿no? Y a dónde queremos llevar y por qué lugares. Digamos, hay lugares donde necesariamente las tuberías o las mangueras no pueden ser enterradas, digamos, por una zona rocosa, vamos a hacer el ingreso de esas mangueras, entonces, pero necesitamos ya de una manguera de mayor grado, digamos, ¿no? Ya una manguera de clase 12 o de clase 10, que ya pues va a quedar a intemperie para poder cumplir su trabajo. Bien, gracias, ingeniero. Alejandro Medina Ingeniero. levantó la mano. Adelante, por favor, Alejandro Medina. Alejandro Medina, si nos escucha, Sí, le escucho, ingeniero, buenas tardes. adelante. ¿De dónde te conectas, Alejandro? Bueno, yo ahorita me encuentro por Puquio, Ayacucho, y bueno, la exposición y la experiencia del ingeniero, lo que le preguntaría es, ahí he visto la instalación con manguera HDP y él ha hecho algunos orificios en la manguera. La pregunta sería, de acuerdo a ese diámetro del orificio, depende bastante de la altura y dependerá, me imagino, de la presión, en función a cuánto de presión él hace los orificios en las mangueras. Gracias. Y a ver, sí lo voy a escucharle. A ver, ¿cuánto de presión hídrica, cuánto de presión está ejerciendo en la manguera? Se refiere a eso en todo caso. Lo que refería es, va a depender mucho de la distancia o la altura de desnivel que tengamos del punto de captación hacia el punto final, ¿no? Eso va a determinar mucho incluso la distancia que nosotros vamos a hacer. Y les comentaba en uno de ellos, la distancia de agujero a agujero es de 5 metros, en una experiencia que hicimos.
Porque y en otra experiencia que hicimos de 2.5 metros de distancia, de agujero a agujero. Esto hicimos por la disponibilidad hídrica nosotros que teníamos en la toma, en la captación. Entonces, a veces esos aspectos lo ves, la parte técnica lo vas viendo en campo, cómo te funciona, ¿no? O sea, cuánto de agua tienes para que puedas regar. Claro, Entonces, ingeniero, porque ahí se veía, o sea, cuántos orificios yo debo hacer en la manguera, ¿no? Va a depender en tal caso de la presión y la cantidad hídrica que tengo, ¿no? Gracias. correcto, correcto, eso me olvidaba. Por ejemplo, tú haces a 5 metros, pero ahí puedes, ves cómo funciona. Digamos, tu riego quiere hacerlo por 100 metros y vas poniendo, pues, y vas notando, ¿sí? O sea, a veces tendrías que tener un medidor de cuánta presión tienes en la parte final. Si lo quieres calcularlo ya exactamente, hacer una distribución matemática, digamos, hacer un cálculo, tenemos que medir cuánto de presión está llegando a la parte final de la manguera y te permite hacer cuántos agujeros y de agujeros de cuántos van a botar. Ahora, haciendo prácticamente así en campo, digamos, sin contar ningún aparato que podamos estar midiendo, lo más rápido que hemos estado haciendo es, tenemos una manguera de 100 metros, hemos hecho los agujeros cada 5 metros y vamos viendo, notando cómo está la presión. Se lo vas manejando. Entonces, si te permite hacer, si a 5 metros de distancia la presión es fuerte, digamos, es elevadísima, o sea, vas notando por el mismo efecto cómo salen los chorros, ¿no? Entonces te puedes permitir hacerlo a 2.5 de distancia más, puedes aumentarlo, ¿no? Entonces ya vas a tener un riego más uniforme y más próximo nomás ya al objetivo, ¿no? Gracias. Gracias, ingeniero. Ahora es el turno de Nico Osorio nuevamente. Ahora con micrófono quiere hacer su consulta. Adelante, Nico. ¿Desde dónde te conectas? Sí, buenas tardes con todos. Bueno, ahorita me encuentro por Cusco, la convención. Lo que antes en el mensaje lo que decía es que no lo entendí en claro si el agrorural ejecuta este tipo bajo un proyecto de inversión pública o es una actividad teniendo en cuenta de que al hacer los orificios a las mangueras, todo ello, yo creo que no sería un proyecto porque un proyecto no me permite eso. Eso por el otro lado, y también lo que quería saber es que en cuanto a la tecnología, un tal ingeniero de Puno, creo con energía solar, con paneles solares, una alternativa que a qué medida el agro rural podría implementarlo eso, que teniendo en cuenta que agro rural es un programa del Ministerio de Agricultura, pues, ¿no es cierto? Entonces eso daría un impulso prácticamente a la agricultura y la ganadería, en este caso en los altoandinos. A ver, señor Nico, lo que decía, un sistema de riego así con agujeros, que no vamos a encontrar financiamiento, una edición pública o un expediente técnico. Pues yo le diría que sí. A ver, comentarle, el 2022 estamos cerca, ¿qué pasó? Una municipalidad aquí, distrital de Ascensión, hemos ejecutado un proyecto similar para toda la zona altoandina, con este riego no lo hemos puesto riego por agujeros, sino que eso es un por tema de explicación o para que puedan entender. El término correcto ahí es el sistema de riego por goteo, o sea, eso sí existe. Entonces, para hacer un sistema de riego por goteo, implementas pues las mangueras, las tuberías, las válvulas, todo lo que necesita también implementarlo. Entonces, correcto. Por ese lado, es financiable, es aceptable y se ejecuta, ¿no? Ahora, lo otro me dice, ahora hay otras alternativas, como nos expuso el amigo, el ingeniero Luis, creo que era, el de Cusco, el de Puno, que está implementando, que se han hecho prácticas ya con bombeos solares. Sí, pues resulta, o sea, ya y cada vez más, habiendo más cosas más innovadoras, ¿no? Para poder mejorar cómo optimizar el agua. Entonces, creo que son alternativas. Y la intención de Aurora, pues, y cualquier otra institución del gobierno, una institución pública,
van a financiar siempre y cuando estén bien sustentadas y básicamente lo que solicita pues en un estudio es el objetivo, ¿no? A qué cantidad de población se va a beneficiar, cuál es el objetivo de realizar el proyecto, ¿no? Entonces, no es que los expedientes técnicos o la inversión pública le tiene miedo a la tecnología, más que al contrario, ¿no? Si hay tecnologías demostradas, entonces se implementan, ¿no? Entonces, pienso que en estos procesos pienso que nos van a ya llegar a cubrir y vamos a estar pues al alcance de esas actividades. Eso sería mi estimado Nico. Bien, muchas gracias, ingeniero. Tenemos una última consulta en el chat. Stephanie Coyazco está preguntando, para estos proyectos agrorural, ¿debe ella acercarse a la dirección ejecutiva o solo está ubicada en ciertas zonas? A ver, ese tema sí, no estoy tan exacto, no, Claro, no sé si el ingeniero el ingeniero Hugo Castro Esplana pudiera darnos algunos alcances, porque esto creo que está referido a recarga hídrica y sí está focalizado. Sabemos que está focalizado, pero no sé si nos pueda precisar algo más el ingeniero Hugo. Sí, amigo, para dar un pequeño aporte a su pregunta. Ahorita lo que es recargas hídricas se está ejecutando pues en todas las regiones, 11 regiones me tengo conocimiento de eso, que está ubicado, no sé, en cada diferentes provincias. En este caso en Huancavelica están en las 7 provincias está ejecutando esas actividades. Del lugar donde se encuentra podría acercarse donde si existe esa la institución de agro rural y hacer la consulta respectiva. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, ingeniero. Bien, hemos llegado al final de la charla, agradecemos a todos su participación y le damos pase al ingeniero Edgar una vez más para sus palabras finales. Adelante, ingeniero de la Cruz. Gracias por la oportunidad de poner, a dar estos pequeños espacios y quizás y dar un aporte y quizás aprender de las experiencias que venimos desarrollando y en mi condición de, pues, de haber desarrollado estas actividades en campo me alegra bastante de poder compartir, ¿no? Lo poquito que hemos aprendido y pues seguiremos compartiendo si hay la oportunidad de hacerlo. Muchísimas gracias a todos los presentes. Hasta otra oportunidad. Gracias.